Una figura apareció a toda velocidad. Era Kidnapper, el mismo guerrero que, en su propia dimensión, había caído ante Goku. El mismo al que Goku había derrotado, sin importar aquel pasado. Corrió para impedir que Rigor continuara. Concentró toda la fuerza que aún le quedaba y lanzó una violenta patada contra su costado. El impacto resonó por toda la dimensión. Sin embargo, Rigor apenas se movió unos centímetros. Era como intentar desplazar una montaña. La diferencia de fuerza seguía siendo inmensa. Pero no era necesario moverlo. Solo hacía falta un instante. Un segundo. Una mínima distracción. Rigor giró la cabeza para observar a Kidnapper. Y ese único segundo fue suficiente. Detrás de él, el cuerpo de Goku comenzó a temblar. Primero lentamente, luego con una violencia imposible. La sangre que caía de su pecho empezó a evaporarse. Las grietas dimensionales se expandieron en todas direcciones. El silencio invadió la existencia. Entonces, Goku levantó la cabeza y lanzó un grito. No era un grito de furia, no era un grito de dolor. Era un rugido tan absoluto que parecía provenir del origen mismo de la creación. La realidad colapsó una vez más. Miles de dimensiones explotaron simultáneamente. Universos enteros comenzaron a fragmentarse. Las leyes fundamentales de la existencia dejaron de responder. La energía del núcleo celestial dejó de expandirse. Y comenzó a transformarse. Su cabello volvió a crecer de manera descomunal, descendiendo por su espalda mientras adquiría un aspecto todavía más salvaje. Su aura dejó de parecer la de un simple guerrero. Ya no podía describirse como Ki. Era una presencia, una autoridad, una fuerza primordial que imponía su existencia sobre todo lo demás. El espacio dejó de reaccionar ante él. Ahora era él quien dictaba cómo debía reaccionar el espacio. Rigor retrocedió por primera vez. Kidnapper abrió lentamente los ojos. El Super Saiyajin 20.000 recuperó completamente la conciencia y levantó la mirada. Y los dos primordiales permanecieron inmóviles. Ya no observaban a Goku como a un mortal, ni como al portador del núcleo celestial, ni siquiera como a una anomalía. Lo observaban como a un igual. Un silencio absoluto invadió el campo de batalla. El primordial infinito comprendió la verdad antes que nadie. Todo aquello que habían intentado impedir desde el principio había ocurrido. En un inicio habían luchado para destruir a Goku, después habían luchado para evitar que el núcleo celestial terminara su evolución, y habían fracasado, porque, en ese mismo instante, Goku había cruzado el límite que separaba a un simple guerrero de una existencia primordial. Técnicamente, había nacido un nuevo primordial, y aquel nacimiento no había sido celebrado por la creación, había sido anunciado por el colapso de la propia existencia. El nacimiento del nuevo primordial alteró el equilibrio absoluto de la existencia. La energía que emanaba de Goku ya no podía medirse, ya no podía compararse, ya no pertenecía a ninguna escala conocida. De repente, levantó lentamente una de sus manos. Sin realizar ningún movimiento adicional, un gigantesco rayo de ki emergió desde su cuerpo y atravesó el vacío. No avanzaba en línea recta. Parecía devorar todo cuanto encontraba a su paso. Las dimensiones se abrían como si fueran simples láminas de cristal, mientras la inmensa columna de energía se perdía más allá de los límites del multiverso. El silencio volvió a apoderarse de todos. Goku descendió lentamente la mano. Después levantó la mirada. Sus ojos se fijaron sobre Rigor. No pronunció una palabra. Ni siquiera necesitó moverse. La voluntad del nuevo primordial se impuso sobre el espacio. El propio tejido de la realidad comenzó a obedecerlo. Rigor sintió como una fuerza imposible se apoderaba de su cuerpo. Intentó resistirse. Liberó toda la energía del núcleo celestial que aún conservaba. Clavó los pies sobre el vacío. Pero era inútil. Su propio cuerpo había dejado de pertenecerle. Era arrastrado hacia Goku únicamente por la fuerza de su mirada. Era dominio absoluto sobre la existencia. Cuando finalmente quedó frente a él, Goku levantó el puño. Su expresión permanecía completamente vacía, pero en el fondo de aquellos ojos aún ardía un odio inmenso por todo lo que había sufrido. El golpe llegó. Rigor alcanzó a cruzar los brazos para defenderse. El impacto no buscó destruirlo, buscó quebrarlo. Una sola embestida lo lanzó a través de incontables capas dimensionales antes de regresar violentamente al mismo lugar, como si la voluntad de Goku le negara incluso la posibilidad de escapar. Rigor cayó de rodillas. Respiraba con dificultad. Aún así intentó levantarse.
Goku extendió lentamente una mano hacia su pecho. El núcleo celestial respondió. Comenzó a vibrar, primero débilmente, luego con una intensidad insoportable. Rigor gritó mientras aquella fuente de poder intentaba abandonar su cuerpo. Se aferró a ella con todas sus fuerzas. Pero la voluntad de un primordial era inapelable. Con un movimiento lento y preciso, Goku extrajo el núcleo celestial. La esfera de energía quedó suspendida entre ambos, latiendo con una intensidad cegadora. Durante un instante, Goku la contempló en silencio. Luego la acercó a su propio pecho. El núcleo fue absorbido por su cuerpo, fusionándose nuevamente con él. La energía resultante hizo estremecer a toda la creación. Rigor cayó al suelo, debilitado, mientras observaba cómo el destino contra el que había intentado rebelarse terminaba alcanzándolo de otra forma. Aún así, levantó la vista con desafío. Goku caminó hasta quedar frente a él. Sin apresurarse, sin apartar la mirada, le propinó una sucesión de golpes devastadores que lo dejaron completamente incapaz de continuar luchando. Cada impacto demostraba un control absoluto de su nueva condición. Podía haber acabado con él al primer instante, pero eligió contener una parte de su inmenso poder. Finalmente, Rigor levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron por última vez con los de Goku. En un último intento, trató de incorporarse. Goku cerró el puño. Recordó, aunque fuera de forma fragmentada, el momento en que Rigor había intentado acabar con él atravesando su pecho. Entonces lanzó el golpe final. Pero la fuerza era tan descomunal que su puño ni siquiera llegó a tocar a Rigor. La presión generada por el movimiento atravesó el espacio que los separaba como una ola invisible. El impacto fue instantáneo. La energía liberada bastó para derrotarlo por completo antes de que existiera contacto físico. El cuerpo de Rigor quedó inmóvil. Su presencia comenzó a desvanecerse lentamente, reduciéndose a partículas de luz que se dispersaron por la inmensidad del vacío. Nadie habló, ni Kidnapper, ni el Super Saiyajin 20.000, ni el Primordial Infinito. Los primordiales permanecieron inmóviles. No por miedo, sino porque acababan de comprender algo todavía más inquietante. La transformación de Goku no había restaurado su mente, ni había calmado su furia, ni había devuelto la conciencia que alguna vez tuvo. El núcleo celestial había seguido evolucionando. Pero Goku seguía completamente carente de razón. Su mirada continuaba vacía. Su respiración era irregular. Su presencia era la de una fuerza desatada que ya no distinguía entre aliados, enemigos o inocentes. El primordial infinito cerró lentamente los ojos. No ha cambiado. El Super Saiyajin 20.000 observó a Goku durante unos instantes. Luego comprendió la verdad. El poder evolucionó. Pero él no. Un pesado silencio envolvió el campo de batalla. Ambos sabían exactamente lo que significaba. Rigor había sido consumido por la ambición de romper el destino que le había sido impuesto. Ahora, Goku estaba siendo consumido por un destino todavía peor. Sin una mente capaz de controlar semejante poder, terminaría convirtiéndose en un recipiente vacío dominado únicamente por el núcleo celestial. Aquello era precisamente lo que habían intentado evitar desde el principio. Sin embargo, Goku hizo algo completamente inesperado. Giró lentamente la cabeza. Sus ojos se clavaron sobre Kidnapper. El guerrero no intentó escapar. No levantó la guardia. No retrocedió. Simplemente observó cómo Goku caminaba hacia él. Hasta que una mano se apoyó suavemente sobre su cabeza. No había violencia en aquel gesto. Solo una voluntad absoluta. Kidnapper sintió cómo su esencia comenzaba a ser absorbida. Podía haberse resistido. Todavía conservaba suficiente poder para intentarlo. Pero no lo hizo. Lentamente cerró los ojos. Y sonrió. Así que, este es mi final. Su conciencia comenzó a apagarse. Y, por primera vez en incontables milenios, los recuerdos regresaron. No recordaba el rostro de sus padres. No recordaba haber tenido una infancia. Ni siquiera sabía de dónde provenía realmente. Su recuerdo más antiguo era despertar completamente solo dentro de la dimensión vacía. Un lugar donde únicamente existía el ki negativo. Un lugar donde el tiempo había dejado de tener significado, mientras otras versiones de sí mismo perecían consumidas por aquella energía maldita. Él logró dominarla. La convirtió en parte de su existencia. Pasaron siglos. Después milenios. Su poder creció hasta niveles absurdos. En su propia historia llegó incluso a derrotar y asesinar al Goku de su dimensión. Había obtenido el Super Saiyajin. Había alcanzado el dominio absoluto del ki negativo. Y creyó que eso le daría un propósito. Fue su mayor error. Ya no existía nadie que pudiera desafiarlo. Nadie que pudiera comprenderlo. Nadie capaz siquiera de acercarse a su poder. La victoria absoluta terminó convirtiéndose en una prisión.
Cada batalla perdió sentido. Cada día era idéntico al anterior. La soledad comenzó a devorarlo lentamente. Terminó viendo a todos los demás como simples sombras incapaces de compartir su existencia. Y al final, solo quedó el vacío. Más de una vez contempló terminar con su propia vida. Pensaba que, si tenía suerte, incluso el infierno sería un lugar más amable que aquella dimensión infinita donde estaba condenado a existir completamente solo. Entonces, un día apareció un portal. Un simple portal. Para cualquiera habría sido un fenómeno extraño. Para él, fue un milagro. No dudó ni un instante. Lo atravesó sin mirar atrás. Y ese único paso terminó conduciéndolo hasta Goku. Ahora comprendía que, si nunca hubiera aparecido aquel portal, habría permanecido encerrado en aquella dimensión por toda la eternidad. Mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse y su conciencia se fundía lentamente con la de Goku, una profunda sensación de paz recorrió su alma. No sentía miedo, no sentía arrepentimiento, solo gratitud. En sus últimos pensamientos sonrió con sinceridad. Gracias. Una lágrima descendió lentamente por su rostro. Gracias por haberme sacado de aquel infierno. Su voz comenzó a desaparecer junto con su existencia. Fue un honor. La luz que formaba su cuerpo terminó de desintegrarse, y su esencia fue absorbida por completo. El silencio que siguió fue desgarrador. Aquello no había sido una derrota. Había sido la primera vez, en incontables milenios, que había conseguido liberarse de la soledad infinita que lo había condenado durante toda su existencia.